Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Viridiana Ruiz y les doy la bienvenida a mi podcast donde les hablaré de la historia del sistema educativo. Como sabemos, la educación va de la mano con la evolución del ser humano, ya que todas las sociedades, por más primitivas que sean, se apoyan en la enseñanza. Todo comienza con la Constitución de 1853, donde se establece el derecho a educar y enseñar como una responsabilidad del Estado Nacional. Con la Ley de Educación Común, a fines de ese siglo se estableció su carácter obligatorio, estatal, laico y gratuito. ¿Pero qué es el sistema educativo? Es una estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y organismos que regulan, financian y prestan servicios para el ejercicio de la educación según políticas, relaciones, estructuras y medidas didácticas por el Estado de un país. También es un conjunto de normas, instituciones, recursos y tecnologías destinados a ofrecer servicios educativos a la población mexicana. No se trata de un sistema estático, sino de uno en constante transformación. Pero la educación no ha sido la misma desde siempre. Los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el Antiguo Oriente, como es India, China, Persia, Egipto, así como en la Grecia antigua. Una secundaria tradición deriva de la educación, la antigua Grecia, en donde Sócrates, Platón y Aristóteles fueron los pensadores de mayor influencia en su concepción educativa. En los países occidentales, los sistemas de educación tienen su raíz en la tradición religiosa de los judíos y del cristianismo. Así pues, a lo largo del tiempo han existido personajes como Sócrates, Platón y Aristóteles, ya antes mencionados, pensadores de mayor influencia en su concepción educativa. El objetivo griego era preparar intelectualmente a los jóvenes para asumir posiciones de liderazgo en las tareas del Estado en la sociedad quadrivium. En la Edad Media, durante este siglo, en el siglo VII, las ideas del escolasticismo impuso el ambiente educativo. El teólogo francés Abelardo y el filósofo y teólogo italiano Santo Tomás de Aquino atrajeron a muchos estudiantes y gracias a ellos surgieron las universidades. La primera de ellas fue la Universidad de París en el norte de Europa. En este periodo los lugares para aprender eran los monasterios, que mantenían sus bibliotecas muchos manuscritos de la cultura clásica. La educación era un privilegio de las clases superiores y la mayoría de los miembros de las clases bajas no tenían acceso a la misma. En el Renacimiento las matemáticas llegaron a extenderse. La educación era muy bien ejemplificado de las escuelas establecidas por los educadores italianos. Destaca Vittorino de Feltre. Se introdujeron temas como las ciencias, la historia, la geografía, la música y la formación física. En el siglo XVI, la iglesia protestante surgida por Martín Lutero enseñaban a leer, a escribir, nociones básicas de aritmética. El catecismo era un nivel elemental y cultura clásica. El hebreo, las matemáticas, en lo que no se podía denominar enseñanza secundaria. En el siglo XVII fue un periodo de rápido progreso de muchas ciencias. El filósofo inglés Francis Bacon anima a los estudiantes a observar y examinar de forma empírica objetos y situaciones antes de llegar a conclusiones sobre lo observado. John Locke recomendaba un currículo y una metodología de educación que contemplaba la educación física, basada en el examen empírico. Uno de los más destacados fue el educador Jan Komensky, obispo protestante, de su obra Didáctica Magna, escrita en 1628 y 1632. Remarcó el valor de estimular el interés del alumno. Su objetivo educativo era enseñar a través de todas las cosas a todos los hombres. En el siglo XVIII, Joan Pentosoli, su principal objetivo era adaptar el método de enseñanza al desenvolvimiento natural del niño. Consideraba el desenvolvimiento armonioso. En el siglo XIX fue un periodo en que los sistemas nacionales de escolarización se organizaron en el Reino Unido,
Francia, Alemania, Italia, España y en otros países europeos. El alemán Friedrich Froebel introdujo la educación preescolar, la cual se conoce como el Kindergarten. En el siglo XX destaca la italiana Maria Montessori, que permite que el niño experimente la alegría de aprender y disfrute de un correcto desarrollo de autoestima. Un dato muy importante. Vamos a destacar algunas fechas de mayor importancia en la historia de la educación. Como por ejemplo, en 1984 se exigió el nivel de licenciatura para ser maestro. La secundaria se fundó por Moisés Sainz Garza en 1925 y se declaró obligatoria en nuestro país en 1993. La telesecundaria se fundó el 2 de enero de 1968 por Álvarez Garbés. El INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, se fundó en 1981. El EduSat, Sistema de Televisión Educativa, es una red de televisión educativa implementada por la Secretaría de Educación Pública. Se inició en diciembre de 1995. El INE, Instituto Nacional para la Evolución de la Educación, se creó por decreto oficial en el 2002 durante el gobierno de Vicente Fox. Vamos a hablar ahora del sistema educativo actual. Como vimos, la evolución de la educación ha ido cambiando de acuerdo al contexto político, social y cultural de cada país. Aunque todos manejan la misma variante, se ha ido perfeccionando técnicas, métodos y estructuras. Para muchos ha sido base de críticas y análisis respecto a lo aprendido en un ambiente académico. Se ha ido eliminando el sistema donde un docente expone un tema y los alumnos se limitan a escuchar, pues esto, de acuerdo a diversos estudios, limita la creatividad y el desarrollo de otros. Como Peter Senge, profesor de la Escuela de Negocios MIT, dice: replicar el modelo clásico de aprendizaje pareciera entrenarles para trabajar en una fábrica. Hoy en día se busca desarrollar áreas como las artes, el deporte y sobre todo el análisis y crítica de lo que se está aprendiendo. Se mejoran actividades como el trabajo en equipo y las competencias. Otra parte importante son los métodos de evaluación y acreditación de acuerdos que contribuyan a mejorar destrezas como la investigación, la difusión del conocimiento y la toma de decisiones. Es importante que se resuelvan casos de rezago educativo, eliminar causas de analfabetismo, ausentismo y el mal aprovechamiento de materiales académicos. Este resumen, a modo de conclusión, trata de llevar a cabo el poder comprender el contexto histórico, que ayude a visualizar un poco el espacio, los acontecimientos del pasado y que analizándolos puedan auxiliar a concebir un panorama concreto, que sirva para comprender los momentos actuales por lo que pasa el proceso educativo en nuestro país. Gracias por escucharme, se despide de ustedes Viridiana Ruiz.